Buenos días, arquitecta. Somos el grupo 4 a cargo de Wilson Honorio, Piero Reyes y Jordan Poma. Y lo que realizaremos en esta oportunidad es la lectura de plano de estructuras. Como primer punto a tocar tenemos lo que es el cuadro de especificaciones técnicas generales. Como primer punto tenemos lo que es el concreto, el cual se usará en generar cemento Portland tipo 1 y también se usará en generar acero de refuerzo de una resistencia de 4200 kg por centímetro cuadrado. Como segundo punto tenemos lo que es el terreno, con una carga total de 2 kilogramos por centímetro cuadrado que se va a verificar en obra. Como tercer punto tenemos lo que es el concreto simple. Tenemos los cimientos corridos y concreto ciclopio, cemento hormigón, piedras grandes de un diámetro de 10 pulgadas, tamaño máximo hasta un 30% del volumen total. Tenemos lo que es sobre cimientos corridos, concreto ciclopio, a base de cemento hormigón, piedras grandes de diámetro de 3 pulgadas, tamaño máximo hasta un 25% del volumen total. Tenemos lo que es el concreto armado como cuarto punto. Está hecha a base de zapatas, losas armadas, viga de cimentación, la cual está compuesta por cemento, arena gruesa, piedra chancada de media pulgada, con una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos lo que es columnas y columnetas a base de cemento, arena gruesa, piedra chancada de media pulgada, con una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Vigas, losas aligeradas, losas macizas, compuesta por cemento, arena gruesa, piedra chancada de media pulgada, con una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Como quinto punto tenemos recubrimiento del refuerzo mínimo, concreto vaciado en el suelo de 7,5 centímetros, placas en cisterna 7,5 centímetros, columnas y placas 3,0 centímetros, vigas principales 3,0 centímetros, vigas secundarias losas aligeradas y macizas de 3,0 centímetros. Como sexto punto tenemos lo que es el desencofrado sobre cimientos y columnas con tiempo mínimo de 24 horas y vigas losas aligeradas y macizas con un tiempo de 14 días para realizar el desencofrado. Como séptimo punto tenemos el curado, tiempo mínimo, el cual nos dice humedecer con agua permanente durante 7 días o sellar con impermeabilizante. Y como octavo punto tenemos lo que las normas, Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas Peruanas de Estructuras E030 y Reglamento de Diseño de Concreto Armado ASI 318-2. Ahora continuaremos con lo que es identificar los niveles. Tenemos, al contrario de nuestros ambientes que se encuentran a un nivel de piso terminado de más 0,10, acá en nuestro plano de estructuras podemos ver que nos indica el nivel del fondo del piso que es más 0,05 en todo nuestro ambiente, en todo nuestro terreno prácticamente. Tenemos acá también se muestra lo que es nivel de piso terminado de más 0,10 en los cortes, también niveles en lo que es detalle de encuentro vereda y jardín, nos muestra el NPT más 0,5, de más 0,10, NPT de más 0,15. Acá diferencia lo que es vereda, jardín y lo que es terreno también. Y zapata típica, tenemos nuestro nivel de fondo de zapata que se encuentra a menos 1,25 metros de nuestro nivel de piso terminado, que es de más 0,10. A continuación realizaré lo que es el reconocimiento de ejes y cotas. Vemos que hay una distancia de 3,47 metros entre el eje A y B y una distancia de 4,57 metros entre el eje B y C, que nos da un frente del terreno de 8,04 metros. En la parte izquierda tenemos una distancia de 1,60 metros entre el eje 1 y 2, una distancia de 3,55 metros entre el eje 2 y 3, una distancia de 1,70 metros entre el eje 3 y 4, 2,35 metros entre el eje 4 y 6, 4 metros entre el eje 6 y 7 y 1,80 m entre el eje 7 y 8. Todo sumado nos da un total de 15 metros en nuestro terreno.
Tenemos acá también, nos muestra cuotas de la medida de nuestras zapatas, como 1,20, bueno, 1,20 en todas las zapatas. En la parte derecha tenemos entre el eje 1 y 2 una distancia de 1,60 metros. Entre el eje 2 y 3 una distancia de 3,55 metros. Entre el eje 3 y 5 una distancia de 1,75. 5 y 6 tenemos una distancia de 2,30. Y entre el 6 y 7 una distancia de 4,02. Y entre 7 y 8 una distancia de 1,78, que nos da igualmente una suma de 15 metros en totales de nuestro terreno. Y al igual que en la parte izquierda nos muestra una cuota del diámetro de la zapata, que es 1,20 metros. Elementos en la planta de cimentación podemos ver, ¿no?, el nombre de nuestros espacios o ambientes con su nivel de fondo de piso. Tenemos lo que es la proyección de nuestras zapatas, vigas, columnas, los tipos de columnas, como un ejemplo, columna tipo 4, tipo 1, que son cuadradas, o 3 rectangular. Tenemos lo que es en base de la escalera. Se muestra las características de nuestros fierros, aceros, altura o profundidad de zapatas, líneas de corte. Y todo eso se explicará a detalle, como digo, en los planos siguientes. A continuación le paso con mis compañeros para una explicación más detallada. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos la planta de cimentación. Debemos identificar las zapatas, columnas, vigas. Bueno, acá tenemos la zapata de cimentación. Tiene una altura de 0,60. Esta tiene fierros de 1 de diámetro por media pulgada, 0,20 de manera horizontal, igualmente de manera vertical. Podemos identificar las vigas de cimentación, columna y columna. En este caso la zapata está en medio de la columna, acá a un costado. Y bueno, acá cabe recalcar que también las zapatas tienen una medida de 0,20 por 0,20. Igualmente se repite lo mismo en todas las zapatas, que tiene un fierro de 1 de diámetro, media pulgada, 0,20 de manera vertical, tanto vertical y horizontal. Seguimos con la identificación de muros, teniendo en cuenta también la planta de arquitectura. Tenemos muros entre columna y columna. Acá en el baño también tenemos muros, igual como se puede ver en la cimentación en la parte del baño. Siguiendo tenemos la escalera, los muros, aberturas, muros. Igual acá, entre columna y columna tenemos las vigas, ¿no?, donde se van a colocar los muros. Bueno, siguiendo tenemos el plano de techo aligerado del primer piso, en el cual vemos vigas principales que son de 0,30 por 0,20, vigas secundarias de 0,15 por 0,40 y las viguetas que están de líneas segmentadas. Bueno, acá tenemos entre columna y columna las vigas, viga de 0,30 por 0,20, las vigas secundarias que son más pequeñas en las partes, los bordes de los ductos. En el vacío de escalera sí tenemos vigas principales de 0,30 por 0,20, hacer un vacío, hacer, digamos, la escalera
eh, la cual va en un sismo, va a transmitir carga, o sea, va a dar movimiento a la estructura, ¿no? Eh, bueno, en los vacíos también tenemos vigas secundarias aquí, vigas secundarias de 0.15 por 0.40 entre columnas. En ese caso se le pone vigas más delgadas acá en esta parte porque es un vacío, el cual no va a llevar más peso, solo termina acá en el primer piso. En cambio, en estas partes son columnas más grandes, lo cual requiere vigas más anchas, y de mayor altura, las cuales sí van a soportar los demás pisos, ¿no? Bueno, siguiendo, tenemos el detalle de la viga, tenemos los estribos que están colocados cada uno 0.10, 0.10, 0.10, 0.10 y acá está más separados a 0.20. Los estribos están hechos de fierros de 1 de diámetro, 3 octavos de pulgada. Bueno, acá se puede ver las uniones entre las vigas. Y Para continuar, podemos observar el detalle de las dos vigas. Por ejemplo, el primero que mide 0.30 por 0.20. Y la segunda que es de 0.30 por 0.40. Asimismo, en el detalle en empalme de vigas podemos ver las distintas medidas de la barra de refuerzo que están en este cuadro. Por ejemplo, la primera es de 3 octavos de pulgada y mide 0.12. El segundo es media pulgada y mide 0.15. El tercero es 5 octavos de pulgada y mide 0.20. El penúltimo es 3 cuartos de pulgada y mide 0.25. Y el último es 1 pulgada que mide 0.30. Asimismo podemos ver el detalle de la losa aligerada. Por ejemplo, la altura es de 0.20. Entre los elementos a destacar tenemos el ladrillo hueco y la barra de refuerzo que mide 1 de diámetro, un cuarto de pulgada a una distancia de 0.25. La escalera tiene una medida de 1 metro por 0.50. Asimismo, está conformada por 2 tramos y un descanso. En el primer tramo podemos ver que hay acero de 1 de diámetro, 3 octavos de pulgada y a una distancia de 0.35. El nivel de falso piso de este lado es de 0.10. Podemos observar también que hay acero de 6 de diámetro, 3 octavos de pulgada a una distancia de 0.225. Otro de 1 de diámetro, 3 octavos de pulgada a una distancia de 0.20. Tenemos acero también de 1 de diámetro, 3 octavos de pulgada a una distancia de 0.27. Por este lado también hay uno de diámetro, 3 octavos de pulgada a una distancia de 0.25. Y esta es la misma medida también. La viga de Arriostre es 4 de diámetro, media pulgada y la estructura es de 1 de diámetro, 3 octavos de pulgada. Asimismo, en el tramo 2 podemos observar que la viga de Arriostre también es de 4 de diámetro, media pulgada y la estructura es de 1 de diámetro, 3 octavos de pulgada. Asimismo, tenemos acero de 1 de diámetro, 3 octavos de pulgada a una distancia de 0.225. Y también observamos que hay uno de 1 de diámetro, 3 octavos de pulgada a una distancia de 0.25 nada más. De estos son 2 de cada uno. Y de este lado tenemos uno de diámetro, 3 octavos de pulgada a una distancia de 0.20. Y por último está este acero también de 6 de diámetro, 3 octavos de pulgada a una distancia de 0.225. Y la losa armada tiene un espesor de 0.20.